Muy bien, yo creo que ya podemos empezar. Por favor. ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Bueno, buenos días. Yo voy a dar el tema de síndrome de Cushing. Entonces vamos a... Dentro del contenido vamos a ver la definición, la epidemiología, la etiología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento, las complicaciones y unas conclusiones en base al tema. En cuanto a la definición, el síndrome de Cushing se va a producir como resultado de una exposición crónica a exceso de glucocorticoides. Esto pues va a denotar hipercortisolismo patológico como resultado de la producción excesiva de la hormona adrenocorticotrópica, ACTH, o producción suprarrenal autónoma de cortisol. Esto, bueno, es importante ya que esta enfermedad se va a asociar a comorbilidades significativas que incluyen hipertensión, diabetes, coagulopatía, enfermedades cardiovasculares e infecciones, fracturas. Esto pues va a contribuir a una disminución en la calidad de vida del paciente y una mayor tasa de mortalidad comparada con la población general. De estas comorbilidades, las principales que afectan en aumentar la tasa de mortalidad de los pacientes, pues son las enfermedades cardiovasculares y las infecciones. Dentro de la epidemiología, esta enfermedad es poco frecuente, se da en 0.7 a 2.4 millones de personas por año. Tiene una incidencia estimada de 0.2 a 5 por 1 millón de personas, una prevalencia de 39 a 79% por millón de personas, y la edad media de diagnóstico se ha visto que es de los 41 a los 44 años. El diagnóstico se ha visto que se ha hecho 6 años después del inicio de los síntomas, y la relación mujeres-hombres es 3:1. Estudios sugieren una prevalencia aumentada pero variable en personas con diabetes que no está controlada, hipertensión y osteoporosis de inicio temprano, que son signos que nos harían pensar que algún paciente con estas características pudiera tener síndrome de Cushing. Dentro de las causas de síndrome de Cushing, 80% va a ser dependiente de ACTH y el adenoma corticotrófico es el más común. El 20% de los tumores van a ser ectópicos y estos permanecen ocultos durante varios años. También, como ya había dicho, está asociado a mortalidad excesiva dada por complicaciones cardiovasculares e infecciones. Y los pacientes con síndrome de Cushing van a tener 4 veces más riesgo de muerte que la población en general. En cuanto a la clasificación etiológica, pues primero se va a clasificar en síndrome de Cushing exógeno, que pues va a ser debido a uso de glucocorticoides de manera crónica. Y dentro del síndrome de Cushing endógeno, lo vamos a dividir en síndrome de Cushing dependiente de ACTH, que va a representa del 80 al 85 de los casos. Es la causa más frecuente va a ser hipersecreción hipofisaria de ACTH por un adenoma corticotrópico. Esto se va a dar en el 72% de los casos y es lo que se va a conocer como enfermedad de Cushing. En el caso el resto de los casos se van a explicar por secreción ectópica de ACTH, que es debido a distintos tumores que no son hipofisiarios, que se va a dar en alrededor del 10% de los casos y puede deberse a cáncer de pulmón, de células pequeñas, carcinoides, que principalmente van a ser bronquiales, geocromocitomas, entre otros tipos de tumores. Y el síndrome de Cushing independiente de ACTH, se va a deber principalmente a adenoma suprarrenal, también puede haber un carcinoma suprarrenal, hiperplasia macro o micronodular bilateral
Y en este los valores de ACTH van a ser normales o indetectables. Más adelante vamos a ver cómo se hace el diagnóstico. Y el síndrome de Cushing independiente de ACTH va a corresponder del 15 al 20% de los casos que se atribuyen a esto. En cuanto a la fisiopatología, en condiciones normales, cuando hay estrés físico, emocional, hipoglicemia, exposición al frío o dolor, las neuronas de los núcleos paraventriculares en el hipotálamo van a producir la hormona liberadora de corticotropina en respuesta a ese estrés, ya sea físico o fisiológico. Esta hormona liberada se va a unir a los receptores de las células corticotropas en la hipófisis y va a inducir la liberación de hormona adenocorticotropa. En situaciones especiales, las neuronas de estos mismos núcleos también van a liberar arginina vasopresina, que también tiene la capacidad de estimular las células corticotropas. Una vez que se libera la hormona adrenocorticotropa, esto va a inducir la liberación de cortisol por parte de la corteza de la glándula suprarrenal y pues va a estimular la producción de cortisol en la zona fasciculada y de testosterona en la zona reticular. También es importante que la liberación de ACTH se va a dar a través de una molécula precursora llamada propiomelanocortina, de la cual también se deriva la hormona estimulante de melanocitos. Una vez liberado el cortisol, inicia una serie de eventos metabólicos que controlan los efectos del estrés, y el cortisol va a actuar por retroalimentación negativa en el hipotálamo hipófisis, permitiendo una regulación de la concentración de las hormonas en sangre. Eso es en condiciones normales. Cuando hay una enfermedad de Cushing por un adenoma hipofisiario, el adenoma va a producir hormona adrenocorticotropa en exceso y va a haber hiperplasia suprarrenal y va a aumentar la producción de cortisol, que va a suprimir la liberación de hormona liberadora de corticotropina a nivel del hipotálamo y de ACTH a nivel de la hipófisis. También, pues, en tumores dependientes de ACTH, en el que es una secreción ectópica de ACTH, la ACTH va a estar producida o secretada en grandes cantidades, pero esto va a ser dada por la neoplasia. Igualmente va a haber hiperplasia suprarrenal y va a aumentar la producción de cortisol. Y al ver un aumento en el cortisol por la retroalimentación negativa, pues va a haber una disminución en o un freno en la producción de hormona liberadora de corticotropina y en la hormona adrenocorticotropa. También, pues, en estos tipos de tumores va a ser más frecuente la hiperpigmentación por aumento de la hormona estimuladora de melanocitos, que dijimos que también se produce al liberar la ACTH. Y en el síndrome de Cushing por adenoma suprarrenal, es decir, que no es dependiente de ACTH, va a haber una producción autónoma de cortisol a nivel de la glándula suprarrenal, lo que va a producir una disminución notoria en la síntesis de hormona liberadora de corticotropina y de hormona adrenocorticotropa. Y bueno, se ha visto que también hay se han implicado varios genes en la fisiopatología de los distintos tipos de etiologías del síndrome de Cushing. Por ejemplo, como tal, en la enfermedad de Cushing,
hay mutaciones somáticas del gen del receptor de glucocorticoides. Esto pues va a causar una disfunción en las proteínas relacionadas con el receptor de glucocorticoides, y también se ha visto desactivación de TP53. En cuanto a la enfermedad ectópica, se ha visto mutaciones que conducen a secreción ectópica de hormona adrenocorticotrópica en tumores neuroendocrinos y gastroenteropancreáticos. En gran parte son desconocidos, pero se ha asociado con el MEN1, que son neoplasias neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que se asocian con varios tumores neuroendocrinos y gastroenteropancreáticos. En cuanto a los adenomas adrenales, aquí están implicados principalmente mutaciones en el gen que codifica la subunidad que cataliza la proteína quinasa A, que se identificó en el 35 al 65% de los pacientes con adenomas en síndrome de Cushing. Y en cuanto a la hiperplasia macronodular bilateral, los genes que se han asociado también se han asociado con MEN1 y mutaciones en ARMS5, que se dice en armadillo, que contiene 5 genes, y esto se ha visto en 50% de los pacientes. Y también se han visto mutaciones en el receptor acoplado a proteína G, y expresión y secreción de propiomelanocortina y ACTH en este tipo de tumores, de hiperplasia, perdón. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en general, la presentación clínica del síndrome de Cushing va a variar en parte relacionado con la extensión y la duración del exceso de cortisol. Cuando el exceso de cortisol es severo, pues los signos y síntomas van a ser inconfundibles. Dentro de los signos y síntomas, pues podemos tener signos y síntomas sistémicos como fatiga o hipomanía, retardo en el crecimiento en niños, incremento de peso, insomnio, sueños vívidos. En cuanto a la piel, el tejido adiposo y el pelo, podemos tener tejido adiposo anormal en el área dorsocervical, que es la giba dorsal, a nivel supraclavicular y en las áreas temporales. También pueden haber estrías, especialmente estas van a ser más de 1 centímetro, van a ser gruesas y generalmente de coloración violácea. La piel delgada, especialmente en menores de 40 años, hiperpigmentación, típicamente en las articulaciones, en cicatrices a nivel de la mucosa bucal y vaginal y perioral. Hirsutismo en mujeres, acné, poca cicatrización o mala cicatrización, hematomas fáciles, y también va a haber la rubicundez facial. También se pueden dar síntomas psiquiátricos o cognitivos. Estos pueden darse, por ejemplo, en acentuación de un desorden psiquiátrico o de la personalidad previo, incremento de la irritabilidad, que esta puede ser no provocada, disminución en la memoria, disminución en la habilidad cognitiva. También pueden verse infecciones. Hay un aumento en el número de infecciones, generalmente pueden estar dados por bacterias, parásitos, pero en el síndrome de Cushing, debido al inmunocompromiso que existe, pueden verse
puede predisponer a infecciones nosocomiales o infecciones oportunistas. En cuanto a lo metabólico renal, va a haber, los pacientes pueden tener diabetes o intolerancia a la glucosa, incremento en el número de producción de litos. A nivel cardiovascular, pues pacientes pueden cursar con hipertensión, incremento en la incidencia de accidente cerebrovascular o de infarto agudo al miocardio, edema, incremento en el sangrado, puede haber coagulopatías. En cuanto a lo reproductivo, puede haber una disminución de la libido, un retraso en la pubertad, sobre todo en niños, infertilidad, hipogonadismo, a nivel oftálmico, coriorrenitinopatía, y a nivel musculoesquelético, debilidad proximal de los músculos, dolor de espalda y disminución de la densidad mineral o fracturas. Cuando el hipercortisolismo es severo o es notorio, es la debilidad muscular proximal, el desgaste de extremidades, el aumento de grasa abdominal en torso y cara y las estrías puras anchas. Si vemos estas 4 características en un paciente, pues esto nos va a sugerir que ellos tienen un marcado cortisolismo. Sin embargo, pues como vimos, hay una gran variedad de signos y síntomas que pueden estar presentes en la población general y pues no todas están presentes en todos los pacientes para hacer como tal un diagnóstico de síndrome de Cushing. Debido pues a esta gran variedad de signos y síntomas, a veces los pacientes pues son derivados a especialistas por ciertas características, generalmente por quejas ginecológicas como oligomenorrea, hirsutismo, infertilidad, o dermatológicas como mala cicatrización o acné. Aquí es importante pues que los subespecialistas, si es que alguien manda a un paciente por alguna de estas características, vean características que no pueden ser explicadas por esa patología y que nos puedan orientar a que el paciente tiene un síndrome de Cushing. Es por eso que se debe considerar estos signos y síntomas de manera individual que no puedan explicarse de otra manera y se deben de buscar características fuera de lo común para evitar pues pasar por alto este diagnóstico. Entonces se debe considerar el síndrome de Cushing cuando hay signos y síntomas graves que ocurren dentro de un periodo corto en un paciente que va adquiriendo más síntomas o signos que no pueden explicarse de otra forma, y sobre todo en pacientes jóvenes que presentan algunos de estos signos y síntomas a edades muy tempranas. Por ejemplo, alguien que consulta por acné, pero que aparte, por ejemplo, tiene fracturas patológicas u osteoporosis, en un paciente joven, pues nos haría sospechar que no solamente tiene el problema de acné, sino que tiene algo más de base. En cuanto a la frecuencia de las características de las manifestaciones clínicas, la obesidad o ganancia de peso tiene una frecuencia del 95%, fases de luna llena 90%, disminución de la libido y estrías púrpuras en el 90%, adelgazamiento de la piel en un 85%, irregularidad menstrual en un 80%, hipertensión arterial en un 75%, así como el hirsutismo acné. La depresión y la habilidad emocional se ven hasta en un 70%, fragilidad cutánea en la jiba o joroba dorsal en un 65%, intolerancia a la glucosa y debilidad en un 60%, osteoporosis, nefrolitiasis, hipocalemia e infecciones se ven hasta en un 50%. Y bueno, esta es una imagen de una paciente con síndrome de Cushing, en la que se ve la rubicundez facial, la cara de luna llena. En esta segunda imagen se ve un paciente con estrías en las cuales se ven hiperpigmentadas, se ven gruesas.
En este paciente a nivel abdominal se ven estrías gruesas, que aproximadamente sí miden más de 1 centímetro, de coloración violácea. Y en esta paciente igualmente se ve la cara de luna llena, el aumento del tejido adiposo supraclavicular y las estrías gruesas y marcadas. En esta tercera imagen es un paciente con síndrome de Cushing que ya tiene larga evolución y pues se ve la obesidad central con estrías rojas difusas gruesas a nivel abdominal e importante atrofia muscular en brazos y piernas. Bueno, hay pacientes que pueden tener características clínicas compatibles con síndrome de Cushing y también bioquímicas, pero sin tener un hipercortisolismo patológico endógeno, es decir, que tienen otras características u otros patologías que pueden estar generando un aumento del cortisol que nos puede o que nos podría decir que este paciente tiene un síndrome de Cushing, pero esto se refiere a un síndrome de pseudo-Cushing. Se han hecho distintos estudios en el que se comparó la prevalencia de varias características del síndrome de Cushing y aquellos pacientes sospechosos de tenerlos en los que se excluyó posteriormente el diagnóstico. En un primer estudio se evaluó a 32 pacientes con síndrome de Cushing y se compararon con 23 con síndrome de pseudo-Cushing. Aquí se vio que generalmente los pacientes que sí tenían síndrome de Cushing presentaban mayormente hematomas fáciles y osteoporosis entre de los síntomas y signos más comunes. Y los pacientes con pseudo-Cushing generalmente presentaban datos de síndrome de ovario poliquístico. La frecuencia de las manifestaciones pues fue similar en ambos grupos y estos incluían diabetes, acné, hipertensión, hirsutismo y trastornos menstruales. Y en un segundo estudio se descubrió que 53 de 73 pacientes que tenían síndrome de Cushing. De esos, los 20 restantes se clasificaron como un pseudo Cushing a pesar de tener un cortisol libre en orina elevado y una respuesta anormal a dexametasona. Se vio que pues en el último grupo la mitad de los pacientes o más de la mitad tenían un índice de masa más de 30, fases de luna llena, aumento de la grasa dorsocervical, tenían miopatías, hirsutismo, acné y osteoporosis. Estuvieron presentes en menos del 20% de los pacientes. Entonces, es importante descartar primeramente que no sea un síndrome de Cushing por uso exógeno de glucocorticoides y en segunda instancia el síndrome de pseudo-Cushing. Para el diagnóstico, pues como dije, primero se debe excluir la exposición exógena a glucocorticoides antes de realizar las pruebas de detección, ya que pues a veces los pacientes ni siquiera saben que les han dado dosis de glucocorticoides, por ejemplo, para dolores de espalda, y pues ni siquiera saben que se les está administrando, entonces hay que indagar bien en el tiempo, la duración y en qué medicamentos se han estado administrando. Posteriormente, la guía de práctica clínica de la Sociedad de Endocrinología recomienda el uso de al menos 2 de 3 pruebas de detección diferentes para diagnosticar el síndrome de Cushing. Estas son pues pruebas de tamizaje, dentro de las cuales están la prueba de supresión de dexametasona de 1 miligramo, los niveles de cortisol salival nocturno y el cortisol libre en orina de 24 horas. En cuanto a la prueba de supresión con dexametasona, esta nos habla de si hay una retroalimentación negativa de los
de los glucocorticoides y si esta es normal. Esto implica la administración de 1 miligramo de dexametasona por vía oral. Se le da al paciente entre las 11 de la noche y la medianoche, con posterior medición del cortisol sérico a las 8 o 9 de la mañana siguiente. Los resultados en condiciones normales, pues habría una supresión en la síntesis de ACTH y de cortisol. Es por eso que resultados normales nos indicarían que el cortisol en la medición de la mañana fuera inferior a 1.8 microgramos por decilitro, al contrario de lo que sucede en el síndrome de Cushing, que está alterada la retroalimentación. Aquí los resultados para hacer el diagnóstico debe ser mayor a 1.8 microgramos por decilitro. La sensibilidad de esta prueba es de 93 a 96% y hasta en un 30% de los pacientes se han visto falsos positivos. Sobre todo se debe indagar también en pacientes que usen estrógenos, que tengan síndrome de mala absorción, pacientes con metabolismo basal alterado o uso de fármacos que inducen las enzimas hepáticas. Y pues también es importante que del 3 al 8% de pacientes con síndrome de Cushing puede haber supresión del cortisol sérico con 1 miligramo de dexametasona dando falsos negativos. Y bueno, dentro de los medicamentos que pudieran interferir en el diagnóstico de síndrome de Cushing, hay fármacos que aceleran el metabolismo de la dexametasona por inducción de CYP3A4, como fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, primidona, rifampicina, rifapentina, etosuximida y pioglitazona. También fármacos que elevan la globulina transportadora de esteroides y pueden elevar falsamente el cortisol, dándonos una prueba falsa positiva, pues pueden ser los estrógenos o el mitotano. Generalmente cuando una paciente usa anticonceptivos orales a base de estrógenos, se deja un periodo de 6 semanas en el que se suspenden estos y posteriormente se realiza la prueba. Fármacos que alteran el metabolismo de la dexametasona por inhibición del CYP3A4 puede ser fosaprepitant, aprepitant, itraconazol, fluoxetina, ritonavir, diltiazem o simetirina. Y drogas que pueden elevar el resultado del cortisol urinario libre, pues puede ser la carbamazepina, el fenofibrato, algunos glucocorticoides sintéticos y drogas que inhiben la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 2 como licorice y carbenoxolona. La segunda prueba es el cortisol libre en orina de 24 horas. Tiene una sensibilidad del 56 al 100%. Esta prueba se basa en que dentro de la circulación normal, el 90% de cortisol se va a encontrar unido a proteínas transportadoras. El 10% restante va a ser la fracción libre, la cual de esta se va a excretar por los riñones. Y de esta la mayoría se va a reabsorber a nivel tubular proximal y solo el 1% se elimina sin cambios en la orina. En esta prueba se debe considerar la elección de la técnica, ya que puede alterar el resultado en pacientes con síndrome de Cushing. Esto por la reacción cruzada que se tiene de los precursores de cortisol y los metabolitos en los inmunoensayos. Esta reacción cruzada no va a estar presente en ensayos estructurales, como la cromatografía líquida y la posición de masas. Entonces, debe considerarse la técnica porque, por ejemplo, en un inmunoensayo puede salir la prueba anormal y en
en una prueba estructural el resultado puede ser normal. También en estados de pseudo-Cushing se asocia un aumento fisiológico en el cortisol urinario, por lo que se prefieren otras pruebas de detección para descartar estados de pseudo-Cushing. Se recomienda también medir los valores de creatinina y volumen porque estos también pueden alterar los resultados. Generalmente cuando hay un volumen mayor a 5 litros, el cortisol libre en orina se puede elevar falsamente y también puede disminuir falsamente cuando la tasa de filtrado glomerular está disminuida. Y bueno, los valores normales van de 8 a 51 microgramos en 24 horas. Y para considerar esta prueba positiva se debe elevar el cortisol libre en orina 3 a 4 veces el valor superior para hacer el diagnóstico. Se necesita pues más de una medición del cortisol libre en orina para evitar resultados falsos negativos y detectar hipercortisolismo cíclico y validar el diagnóstico. En cuanto a la depuración de creatinina, si esta es menor a 30 mililitros por minuto, pues puede haber resultados normales, que pues van a ser falsos negativos, y es por eso que es importante medirlos. Y en cuanto a los niveles de creatinina, si este es menor de 1.5 gramos al día en hombres y menor de 1 gramo en mujeres, esto nos puede indicar una recolección incompleta y también va a alterar falsamente la prueba. En el caso de los pacientes que tienen síndrome de Cushing cíclico, estos se puede utilizar la relación del cortisol libre en orina y la creatinina en orina de 24 horas. Y si esto nos da una relación mayor a 50, esto nos va a dar nos va a decir que es más sugestivo que si sea un síndrome de Cushing y no un pseudo Cushing. El cortisol salival nocturno es la tercera prueba. La concentración de cortisol salival se va a relacionar estrechamente con las concentraciones de cortisol sérico libre. Es por eso que se hace esta prueba. Y es un marcador del ritmo circadiano del eje hipotálamo hipofisario adrenal, que pues va a estar alterado en el síndrome de Cushing. Los valores positivos van a ser mayor a 0.144 microgramos por decilitro o 145 nanogramos por decilitro o 4 nanomol por litro. Generalmente el cortisol sérico y salival van a alcanzar un punto nadir después del inicio del sueño. Esto va a ser en condiciones normales. Pero los pacientes con síndrome de Cushing van a perder este nadir diurno y van a tener valores elevados de cortisol, tanto sérico como salival, al acostarse en comparación con pacientes obesos o que tengan pseudo Cushing, en el que no van a tener, sí van a tener este nadir nocturno. La muestra pues se obtiene en un salivete bajo la lengua o mucosa oral por 5 minutos y se coloca en un tubito y se manda a muestra. Deben de al menos obtenerse 2 muestras y deben ser al menos una de ellas positivas para hacer el diagnóstico de síndrome de Cushing. Y también tiende a ser anormal cuando el cortisol urinario en orina de 24 horas es normal o puede estar solo ligeramente elevado en pacientes con síndrome de Cushing. Esto es lo que les había comentado, de que en el cortisol urinario por técnicas estructurales, si este es normal, se puede utilizar el cortisol salival para descartar que sea una prueba falsamente negativa y poder detectar el síndrome de Cushing. Además de que, como recomiendan las guías, se deben de obtener al menos 2 pruebas de 3
positivas para realizar el síndrome de Cushing debido a las advertencias de cada una de las pruebas y a sus restricciones. En esta tablita pues se ven todas las pruebas que se realizan de detección de síndrome de Cushing y las advertencias o las limitaciones que tiene cada una. Para todas las pruebas, estas pueden ser falsamente normales en pacientes con síndrome de Cushing cíclico. Y aquí dice que cuando podemos usar la prueba para, aunque tenga esta limitación, esto es en pacientes que tienen una probabilidad pretest basada en la historia clínica y en la exploración física, se pueden repetir las pruebas en intervalos o cuando el paciente se sienta mal para descartar que sea un síndrome de Cushing cíclico. En cuanto a la medición del cortisol en orina de 24 horas, esto pues, como ya había mencionado, puede estar falsamente incrementado cuando hay un volumen más de 5 litros al día. Y pues se puede repetir la prueba pidiéndole a los pacientes que reduzcan la ingesta de líquido y se debe de medir el volumen. Si el volumen es alto, vamos a preguntar al paciente acerca de cuánto líquido está tomando. También puede estar falsamente incrementado o disminuido si hay una recolección incorrecta. Y para esto también podemos medir la creatinina. También puede estar disminuida en pacientes con insuficiencia renal, sobre todo en pacientes con una tasa de filtrado glomerular menos de 30 mililitros por minuto. Y en este caso únicamente vamos a aceptar la prueba en caso de que se obtengan valores elevados del cortisol urinario. En la prueba con dexametasona puede ser falsamente normal en pacientes con síndrome de Cushing. Esto si tienen un metabolismo disminuido. Esto se puede verificar midiendo la dexametasona y pues, en base a esto podemos considerar o no síndrome de Cushing. También puede ser falsamente anormal en pacientes con elevación de la globulina de corticosteroides, en pacientes que estén tomando estrógenos o pacientes que tengan un metabolismo acelerado de dexametasona. Y pues tenemos que indagar en medicamentos que pudieran alterar este metabolismo que interactúan con la enzima CYP3A4. También se puede medir los niveles de dexametasona. Y en pacientes que estén consumiendo estrógenos se pueden descontinuar durante 4 a 6 semanas y repetir la prueba. En el cortisol salival, este puede ser falsamente anormal en adultos mayores o en mujeres o en pacientes hipertensos o diabéticos. En estos, si se realiza esta prueba en algún paciente con alguna de estas características, se debe considerar únicamente los valores normales. También puede ser falsamente anormal en pacientes con problemas del sueño o que trabajan en horarios pues muy variados o que trabajan durante la noche. En este tipo de pacientes únicamente se deben de aceptar valores normales de las pruebas. En caso de que sean anormales, se descarta esa prueba y se debe de realizar otra prueba para descartar síndrome de Cushing. En cuanto a bueno, todas las pruebas van a depender de la adherencia de los pacientes a las instrucciones y pues por eso es que debemos de verificar cada uno de los puntos de acuerdo a cada una de las pruebas que nos puedan dar falsos positivos o falsos negativos y cada prueba pues tiene que adecuarse o personalizarse para que los resultados pues nos ayuden a tener un diagnóstico correcto.
Y pues hay condiciones asociadas con hipercortisolismo que no están causadas por síndrome de Cushing que nos pudieran dar resultados anormales. En este caso, pues son las patologías o las condiciones que nos pudieran dar un pseudo Cushing, como por ejemplo el ejercicio. Esto está descrito en individuos que hacen ejercicio diario que se aproximan a su máximo VO2, que es la capacidad de transportar el oxígeno a los músculos, y esto generalmente se da en deportistas de alto rendimiento. En amenorrea hipotalámica, generalmente en pacientes, en mujeres que están bajo mucho estrés o después de una pérdida de peso, de una pérdida de peso muy detallada. Y en embarazo puede ocurrir en el segundo y tercer trimestre, en diabetes descontrolada, en apnea del sueño, cuando hay dolor, alcoholismo. El alcoholismo se asocia con unos niveles de cortisol urinario y una prueba anormal con dexametasona aumentados. En caso de desórdenes psiquiátricos, estrés y obesidad extrema. En estos casos, primero se deben de tratar, una vez identificados estas condiciones, se deben de tratar primero y después realizar las pruebas. Generalmente los pacientes con pseudo Cushing, una vez tratadas estas condiciones, remiten las características clínicas y también el cortisol se va a ver disminuido a sus valores normales y con eso podemos descartar un pseudo Cushing. Generalmente también los pacientes que tienen pseudo Cushing no van a tener una progresión clínica de la sintomatología y pues como había mencionado, la elevación del cortisol va a remitir. Una vez que realizamos el diagnóstico con 2 de 3 pruebas de tamizaje, tenemos que determinar la causa del síndrome de Cushing. Esto lo vamos a hacer midiendo los niveles de hormona adenocorticotropa. En caso de que esta sea baja o indetectable, esto con valores de menos de 10 picogramos por mililitro, se debe realizar una tomografía o resonancia magnética de la glándula suprarrenal, ya que una CTH baja pues nos va a indicar que este es un síndrome de Cushing no dependiente de ACTH. En caso de que la ACTH tenga valores normales o elevados, esto es más de 20 picogramos por mililitro, se necesitan hacer pruebas adicionales como una resonancia magnética hipofisaria para descartar un adenoma hipofisario, prueba de hormona liberadora de corticotropina y o supresión con dexametasona de 8 miligramos, aunque esta prueba ya casi no está en desuso, es lo que mencionaban los últimos artículos. Y bueno, estos niveles de ACTH nos van a indicar que es un síndrome de Cushing dependiente de ACTH. Generalmente la prueba con hormona liberadora de corticotropina se realiza en los casos en el que tenemos una CTH normal entre 10 y 20 picogramos por mililitro. En esto se hace la estimulación para ver si la ACTH aumenta con la estimulación con hormona liberadora de corticotropina. Y pues si esta está, es decir, si hacemos una prueba con hormona liberadora, con estimulación de hormona liberadora de corticotropina y aumenta la ACTH, pues vamos a considerar que el síndrome de Cushing es dependiente de ACTH. Al contrario, si hacemos esta prueba de estimulación y se mantiene una curva plana en los niveles de ACTH, pues podemos decir que pues es un síndrome de Cushing independiente de ACTH y probablemente sea de origen adrenal. En cuanto a la prueba de supresión con dexametasona de 8 miligramos,
tiene una sensibilidad del 60 al 80% y una especificidad del 60 al 90%. Y es positiva si hay una disminución de las concentraciones de cortisol del 50% por la mañana. Igualmente se da una dosis de dexametasona, pero de 8 miligramos por la noche, o se puede dar 2 días y se mide el cortisol por la mañana. Si hay una disminución de más del 50%, pues esta se considera una prueba positiva. Pero generalmente 20 al 30% de los adenomas hipoficiarios no suprimen con dexametasona, especialmente los macroadenomas, y un porcentaje similar de tumores ectópicos lo hacen, por lo que no se consideraría una prueba definitiva para valorar si este es dependiente o no de ACTH. Y bueno, este es un algoritmo en el que ya una vez diagnosticado el síndrome de Cushing, se debe de medir la ACTH. Si esta es medible, pues decimos que es un síndrome de Cushing corticotrópico dependiente. Una vez que medimos la hormona corticotropa y vemos que sí es medible y que es corticotropo dependiente, se debe determinar si es eutópico o es ectópico. Eutópico es que está producido a nivel de la hipófisis, y ectópico que es por tumores a otro nivel que pudieran estar secretando ACTH. Para esto se debe de medir la concentración de hormona corticotropa del seno petroso inferior y la concentración en plasma, esto después de la estimulación con corticotropina. Esto nos va a dar una relación. Si la relación es mayor a 3, podemos decir que la causa es eutópica y generalmente pues es generado por adenomas hipoficiarios, y se debe realizar una resonancia magnética o una tomografía de la hipófisis y del hipotálamo. Se debe evaluar si es candidato a cirugía o curable, y en caso de que sí sea curable, se realiza microadenectomía pituitaria, y en caso de que no sea curable, se puede realizar adrenalectomía bilateral o se tratan con fármacos que disminuyen el cortisol, sérico. En el caso de que la relación de hormona corticotropa del seno petroso inferior y la concentración en plasma sean menor a 3, podemos decir que es un síndrome de Cushing corticotrópico dependiente ectópico. Aquí pues se deben de realizar TAC o resonancia magnética del pecho para descartar pues que no se trate, por ejemplo, de un carcinoma pulmonar de células pequeñas o carcinoides pulmonares. Si es positiva para síndrome de Cushing, pues el tratamiento es con cirugía. Si es negativo para síndrome de Cushing, se realiza tomografía de pelvis y abdomen, y nuevamente se evalúa si es positivo para síndrome de Cushing, se realiza cirugía. Y si es negativo para síndrome de Cushing, se utilizan bloqueadores de la síntesis de cortisol. En caso de que el ACTH no sea medible o esté disminuida, se dice que es un síndrome de Cushing independiente de ACTH. Se debe de realizar resonancia magnética o TAC o tomografía de las glándulas adrenales para ver si tiene enfermedad bilateral o unilateral. En caso de que sea unilateral, se realiza lavado de material de contraste y se evalúa a los 15 minutos. Si el lavado de material de contraste es menor del 60% a los 15 minutos, quiere decir que estos generalmente son malignos, que pudieran ser malignos, se pudiera tratar de un carcinoma suprarrenal.
En el caso de que cuando se haga el lavado con material de contraste y sea más del 60% a los 15 minutos, se puede optar por cirugía laparoscópica porque generalmente nos habla de patología benigna, que generalmente son pequeños, menores de 5 centímetros, secretan solo una hormona. Las unidades Hounsfield en menor de 10 y posterior al lavado, como ya había mencionado, a los 15 minutos va a ser mayor al 60%. Y pues estos van a responder bien a cirugía laparoscópica. Y en el caso de que sea la enfermedad bilateral, pues se realiza adrenalectomía bilateral. Y pues es importante que también en todo paciente, aunque sean de causa ectópica, realicemos resonancia magnética de hipófisis e hipotálamo, ya que aproximadamente 40 de los pacientes con secreción ectópica pueden tener un tumor hipofisiario incidental. Y también en cuanto a los tumores adrenales, generalmente los tumores que secretan más de una hormona son generalmente malignos y pues nos pueden ayudar a identificar la causa en cuanto a si es benigno o maligno. Y bueno, esta es una tablita de las pruebas diagnósticas del síndrome de Cushing, en el que podemos ver en base a todas las pruebas cuál se altera en cada una. Por ejemplo, en un paciente normal, pues vamos a tener el cortisol sérico normal, el cortisol salivar o sérico a la medianoche normal, el cortisol libre urinario va a ser normal y la prueba con supresión con dosis baja de dexametasona o durante la noche, pues sí va a haber supresión porque no está alterado el eje. En la prueba de supresión con dosis altas de dexametasona igual va a haber supresión y la hormona liberadora de corticotropina va a ser normal y la concentración de ACTH normal. En el caso de enfermedad de Cushing, la cortisolemia a las 9 a.m. va a ser normal o va a estar elevada. El cortisol salival o sérico va a estar elevado. El cortisol libre urinario va a estar elevado. Y la prueba con supresión con dosis bajas de dexametasona no va a haber una supresión. En la prueba con dosis altas de dexametasona sí va a haber supresión. Y con la hormona liberadora de corticotropina va a estar normal, aumentada, y la concentración de ACTH generalmente normal o aumentada. En la síndrome de Cushing ectópico, la cortisolemia va a estar normal o elevado, el cortisol salival va a estar elevado, el cortisol libre urinario elevado, no va a haber supresión con dosis bajas de dexametasona, y con las dosis altas de dexametasona tampoco va a haber supresión, ya que aquí está alterado a nivel ectópico y no es a nivel hipofisiario donde se produce la elevación de la ACTH, sino es de manera periférica la producción de ACTH. La hormona liberadora de corticotropina va a estar plana, no va a estar normal. Va a estar normal y la concentración de ACTH puede estar elevada. En el caso de un tumor suprarrenal, la cortisolemia va a ser normal o elevada, el cortisol salival o sérico elevado, el cortisol libre urinario elevado. En la prueba de supresión con dexametasona, pues no va a haber supresión, ni tampoco ni con dosis bajas ni con dosis altas. La hormona liberadora de corticotropina va a estar, su pico va a ser plano y la concentración de ACTH va a estar disminuida. Bueno, en cuanto a la resonancia magnética, esta se ha convertido en el método de elección en los casos de adenoma hipofisiario. Permite la detección de lesiones en el 60% de los pacientes y hasta 15% de pacientes con secreción ectópica tienen alteraciones en la resonancia magnética, ya sea hiperplasia o un adenoma. Los microadenomas se van a ver hipointensos en la fase T1 de la resonancia magnética y por lo general no captan el medio de contraste. Solo un 5% captan contraste y se observan isointensos postgadolíneo en series dinámicas. La mayoría de las veces estos se van a localizar de manera lateral
Las lesiones adrenales adenomatosas se aprecian hipo o isointensas respecto al músculo en T1 e hiperintensas en T2 con respecto al hígado. Y en caso de un carcinoma, este se va a apreciar como una masa hiperintensa en T2. Esto pues debido al bajo contenido de grasa y gran cantidad de líquido que compone esta neoplasia. Y bueno, esta es una resonancia magnética en secuencia T1 posgadolíneo, y aquí se observa una lesión hipocaptante lateralizada a la derecha que corresponde a un microadenoma de hipófisis. En esta segunda figura igualmente es una secuencia T1 posgadolíneo. Aquí pues podemos ver el macroadenoma celar y supracelar, y pues está ya remodelando la silla turca y se está extendiendo cefálicamente sobre el nivel del tercer ventrículo. Este es el mismo paciente con la misma lesión del macroadenoma. Aquí se observa igualmente la lesión posgadolíneo, es hipocaptante, está lateralizada a la derecha y esta es una resonancia magnética con crecimiento polinodular en ambas glándulas suprarrenales, que son estas. Y pues la A es la primera resonancia magnética y la B es la resonancia magnética de control un año después de la suprarrenalectomía derecha, y no mostró variación de la suprarrenal izquierda, que tenemos que estar evaluando ambas suprarrenales. Esta es la primera imagen. Y la tomografía axial computarizada. Se puede usar en el diagnóstico de lesiones adrenales. Generalmente las lesiones se caracterizan por tener tamaños menores de 4 centímetros con realce inferior a 10 unidades Hounsfield en la tomografía simple por su alto contenido lipídico. El síndrome, pues independiente de ACTH, puede ser secundaria ya sea a hiperplasia suprarrenal. Se aprecia ligero aumento del tamaño de las adrenales con conservación de la arquitectura glandular y con micronódulos de 0.5 hasta 2 centímetros, o puede observarse hiperplasia macronodular, esto con nódulos de hasta 5 centímetros, y aquí sí puede perderse la arquitectura glandular, se puede ver irregular. Y en casos de malignidad, generalmente las lesiones son mayores de 6 centímetros de bordes irregulares y con extensión a estructuras vecinas y metástasis en algunos casos. También es útil en neoplasia ectópica, que el 80% son localizadas en tórax, correspondientes a carcinoides bronquiales. Y bueno, esta es una tomografía de suprarrenales donde se observa una probable tumoración de la glándula suprarrenal izquierda. Y esta es una reconstrucción topográfica abdominal en proyección coronal, donde igualmente se aprecia una tumoración adrenal izquierda, que es la flecha. Y bueno, el tratamiento, los objetivos pues son normalizar los niveles de cortisol o su acción en los receptores y tratar cualquier condición comórbida. El tratamiento de primera línea, pues para todas las formas de Cushing es la cirugía, ya sean dependientes o independientes de ACTH, remover el adenoma o en caso de que tuvieran una tumoración, o a nivel de suprarrenales en caso de que tuvieran adenoma o una tumoración. La primera línea es removerlos, perdón. Y el tratamiento de segunda línea pues es la terapia médica. También aquí se incluye la radioterapia, que la radioterapia pues se emplea actualmente únicamente en pacientes que no responden a tratamiento quirúrgico
o en pacientes con intolerancia al tratamiento médico. Y pues la adrenalectomía bilateral, en caso de que no se pueda hacer la cirugía principal. La resección quirúrgica pues es el tratamiento de primera línea en todas las formas de Cushing. Los pacientes con adenomas suprarrenales casi siempre se curan permanentemente mediante la resección del tumor, al igual que aquellos con adrenalectomía bilateral por causas suprarrenales primarias. En pacientes con cáncer suprarrenal o con trastornos dependientes de ACTH pueden tener una enfermedad localmente invasiva o pueden tener metástasis a distancia. Y aquellos con tumores ectópicos o hipoficiales secretores de ACTH pueden permanecer ocultos después de la imagen o la exploración transesfenoidal. Entonces es importante en pacientes que, aunque no tenemos una imagen, o las pruebas diagnósticas no nos sugieren un síndrome de Cushing, pero la clínica sí, hacer un seguimiento de estos pacientes para descartarlos, ya que como vimos, pues la enfermedad generalmente a veces se detecta 6 años después del inicio de los síntomas. En el caso de que no se pueda resecar, ya sea porque tenga un alto riesgo quirúrgico o porque el paciente no desee la cirugía, se deben considerar otras alternativas para normalizar el cortisol. Una vez que se realiza la cirugía, si el nivel de cortisol en plasma por la mañana, después de una microadenectomía transesfenoidal es de 0, se considera una cirugía exitosa. Y pues se debe de dar terapia de sustitución hormonal. Debe ser tratado con hidrocortisona oral, 12 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal una vez al día. Y se debe de estar realizando el test de estimulación de corticotropina a intervalos de 3 meses. Si la prueba es más de 20 microgramos por decilitros, se puede suspender la administración de cortisol. En caso de que se realice una adrenalectomía bilateral, se debe dar cortisol a dosis de 12 a 15 miligramos por metro cuadrado y fludrocortisona a dosis de 100 microgramos por día. Esto pues ya como terapia de por vida de sustitución hormonal. En cuanto a la terapia médica, las indicaciones para estas son enfermedad de Cushing persistente, que es en el 20 al 30% de los pacientes, o recurrente, que se da en el 25% de los pacientes después de una adenomectomía transesfenoidal. Esto puede utilizarse como terapia primaria o como terapia puente hasta que la radioterapia sea efectiva. Y también otra indicación es cuando no sea posible la realización de cirugía por riesgo alto o enfermedad metastásica o que el paciente no quiera la cirugía. Cuando hay complicaciones agudas de hipercortisolismo severo, como psicosis o infecciones oportunistas, en el que el objetivo principal pues es disminuir los niveles de cortisol. O como pretratamiento antes de la cirugía transesfenoidal, para disminuir la tendencia del sangrado y reducir la morbilidad perioperatoria. Dentro de la terapia médica se encuentran los inhibidores de la síntesis de esteroides. Estos son efectivos en aproximadamente el 50% de los pacientes como monoterapia. Son efectivos para todas las formas de síndrome de Cushing. Y como terapia combinada existen pocos datos, pero generalmente se ha descrito su uso combinado en hipercortisolismo severo. Y pues los más ampliamente utilizados son ketoconazol y metirapona. En cuanto al ketoconazol, este bloquea varios pasos de la biosíntesis de esteroides adrenocortical al inhibir el citocromo P450. Su uso a largo plazo puede causar hipogonadismo en hombres y también puede causar aumento de aminotransferasas. En caso de que aumenten las aminotransferasas, a menos que se eleven 3 veces lo normal, se puede ya sea reducir la dosis o suspender el medicamento. En caso de la metirapona, este es un potente inhibidor de la 11-beta hidroxilasa y en menor medida de la 18 hidroxilasa, tiene rápida absorción y comienzo de acción.
Este pues va a reducir sustancialmente el cortisol en suero y también la aldosterona. Va a aumentar los precursores androgénicos y mineralocorticoides, conducción de, pues esto nos puede provocar efectos adversos como hirsutismo e hipertensión. Y 50% a 70% de los pacientes tienen normalización de los parámetros de cortisol. Este medicamento es el único con algunos datos de seguridad en embarazo y es el que se utiliza en caso de pacientes embarazadas. Los demás están contraindicados. El mitotano es un agente adrenolítico con inhibición de la esteroidogénesis a dosis bajas. Actúa sobre la 20-22-desmolasa, 11-beta-hidroxilasa y 18-hidroxilasa. No se ha utilizado ampliamente para el tratamiento de hipercortisolismo, pero se ha informado en otros estudios que se han realizado que es efectivo en el 72%, pero no se utiliza de manera rutinaria. Y el etomidato, que es un sedante, inhibe la 11-beta-hidroxilasa y en menor grado la 20-22-desmolasa. Igualmente es altamente efectivo, pero esto está reservado únicamente para el uso en unidades de cuidados intensivos por el mecanismo que tiene y ya que es un sedante. Otro de los tratamientos es antagonistas del receptor de glucocorticoides, que dentro de estos está la mifepristona, que es un antagonista de glucocorticoide y progestágeno, tiene un inicio de acción rápido. Dentro de sus efectos adversos están náuseas, vómitos, fatiga, hipocalemia, edema periférico y puede provocar engrosamiento del endometrio. Está aprobado por la FDA para el tratamiento de hiperglucemia en pacientes con síndrome de Cushing y también disminuye los niveles de presión arterial. Entonces, en pacientes que, por ejemplo, que tengan síndrome de Cushing y que sean diabéticos e hipertensos, pues este medicamento nos puede ayudar a un control aunado al uso de antihipertensivos y de tratamiento de diabetes. En este caso, el cortisol urinario ni los niveles de ACTH pueden utilizarse como marcadores de eficacia, ya que pues se ha demostrado que aumentan en la mayoría de los pacientes que utilizan mifepristona. Y pues en este caso, pues la evaluación de la respuesta al tratamiento debe ser con monitoreo clínico. Otro de los grupo de fármacos es los fármacos dirigidos a la hipófisis, que su objetivo es disminuir la producción de ACTH. La indicación es en pacientes que no han tenido éxito con la cirugía hipofisiaria o en los que la cirugía no es una opción. También, pues, estos van a estar dirigidos hacia los factores de transcripción de propiomelanocortina. Esto pues por su capacidad para reducir la producción de ACTH y normalizar el cortisol. Dentro de estos está la pasiriotida, que es un análogo de somatostatina, que actúa sobre el receptor de somatostatina tipo 5, y el cabergolina, que es un análogo de dopamina, que actúa sobre el receptor de dopamina tipo 2. Esto es porque los adenomas corticotropos expresan múltiples receptores acoplados a proteínas, dentro de los que están incluidos receptores de somatostatina y dopamina, particularmente estos dos receptores, que es el receptor de somatostatina tipo 5 y el receptor de dopamina tipo 2. Dentro de los análogos de somatostatina, la pasiriotida, se ha visto que normaliza el cortisol urinario después de 6 meses de tratamiento en 15% de los pacientes a dosis de 600 microgramos y en 26% de pacientes a dosis de 900 microgramos 2 veces al día. Y el control a los 12 meses, se realizó un control y la producción de cortisol estuvo completamente controlada en 19% de los pacientes. También se evaluó la eficacia y la seguridad de la pasiriotida de acción prolongada. Este es intramuscular.
una vez por mes en 150 pacientes y demostró que el 40% de pacientes que recibieron 10 a 30 miligramos se normalizó el cortisol libre urinario después de 7 meses de tratamiento. Tiene un perfil de seguridad similar a otras somatostatinas y pues el único efecto adverso que nos podría preocupar es que tiene un mayor índice de hiperglucemias. El análogo de dopamina, la cabergolina, es un potente agonista de dopamina con alta afinidad por D2 y este se evaluó en 5 estudios ampliamente en 88 pacientes por un periodo de 3 a 60 meses a dosis de 0.5 a 7 miligramos por semana y la tasa de remisión varió del 25 al 40%. En 2016 se realizó un estudio prospectivo que mostró eficacia limitada de la cabergolina con dosis de 2.5 a 5 miligramos por semana por 6 semanas. Esto pues posiblemente relacionado con el periodo corto de tratamiento, ya que en el 2017 se realizó un estudio a largo plazo de tratamiento a 12 meses y mostró una normalización del cortisol libre urinario en el 40% de los pacientes. Es decir, que pues la cabergolina puede inducir el control del cortisol a largo plazo. Y bueno, dentro de sus efectos secundarios está astenia, mareos y náuseas. También se ha visto el uso de temozolomida, que es un agente quimioterapéutico alquilante que induce apoptosis celular y en consecuencia contracción tumoral y necrosis. Tiene una eficacia relacionada con la expresión negativa de O6-metilguanina de NA-metiltransferasa y este ha demostrado disminución de secreción de STH en el 67% de los pacientes y una reducción del volumen tumoral en 56% de los pacientes. Dentro de sus efectos secundarios está la pancitopenia, náuseas, vómito y fatiga. Y bueno, se han estado probando nuevos tratamientos, dentro de los cuales está el ácido retinoico, que inhibe la ACTH y la secreción de cortisol, así como el crecimiento de células tumorales corticotróficas en modelos experimentales. Y pues también inhibe la transcripción de propiomelanocortina. El ácido retinoico se ha probado en pequeños estudios basados en evidencia preclínica de inhibición de la secreción de ACTH y de estos 5 de 7 pacientes que se estudiaron con síndrome de Cushing demostraron disminución del cortisol libre urinario y 3 de estos pacientes tuvieron normalización del cortisol libre urinario y pues no se han realizado estudios en ensayos con tratamiento combinado y pues como los estudios han sido pequeños, pues se necesitan estudios más grandes para aprobar su uso en síndrome de Cushing. En cuanto a compuestos quiméricos, se han hecho ligandos quiméricos de somatostatina y dopamina, entre ellos el BIM23A760, que inhibió la secreción de ACTH en 9 de 13 cultivos de adenomas corticotróficos, que correspondió al 69%, pero estos igualmente necesitan evaluación clínica adicional porque únicamente se han hecho en cultivos in vitro. Y la inhibición del receptor de factor de crecimiento epidérmico, pues se expresa altamente en adenomas corticotróficos y este es capaz de estimular la propia melanocortina y secreción de ACTH in vitro. Igualmente no se han hecho estudios clínicos para evaluar su eficacia. También está la inhibición de la quinasa dependiente de ciclina, que mostró que en la CDK2 ciclina, el inhibidor R-roscovitina inhibió el crecimiento de células corticotrópicas en peces cebra que sobreexpresaban tumor hipoficiario. Posteriormente se demostró que la R-roscovitina también inhibió la expresión de ACTH
en cultivos de adenomas corticotróficos humanos. Igualmente no se han hecho estudios clínicos, únicamente en cultivos, y pues igual necesita más estudio. Y la inhibición de la proteína de choque térmico 90, que es la sibilina. Esta es una proteína que se une al glucocorticoide e interfiere en la unión al ADN, y esta se sobreexpresa en adenomas corticotróficos. Esta inhibe la concentración de corticosterona y mejora los signos clínicos de hipercortisolismo, mejora la inhibición inducida por dexametasona de la secreción de ACTH en cultivos de adenomas corticotróficos humanos, y aún no se han realizado estudios clínicos aún, pero pues ya se han estado estudiando todos estos nuevos tratamientos que pudieran ayudar en el control del síndrome de Cushing. En cuanto a la terapia combinada, esta está indicada únicamente en pacientes con hipercortisolismo severo y complicaciones graves para lograr la remisión bioquímica. La terapia combinada puede tener ya sea efectos aditivos o sinérgicos. Se ha observado en distintos estudios que la combinación de pasireotida de acción prolongada con cabergolina es una opción prometedora. Y también el uso de terapia combinada permite usar menos dosis y tener menos efectos secundarios de algunos de los fármacos. En este caso también se ha visto el uso combinado de cabergolina con dosis bajas de ketoconazol, que fue bien tolerado y eficaz en la normalización de cortisol. También se realizó un estudio en el que se utilizó pasireotida, cabergolina y ketoconazol de manera gradual en 17 pacientes. De estos, 6 de 8 pacientes lograron la remisión bioquímica y el 88% de los pacientes fue controlada la enfermedad a los 3 meses. Y bueno, en casos de el síndrome de ACTH ectópico, estos tienden a tener un cortisol urinario muy alto. La adrenalectomía bilateral es el tratamiento de elección y podría ser necesario para prevenir la muerte. Y en caso de que no se pudiera realizar cirugía, el ketoconazol con metilapona podría inducir una rápida mejoría clínica. En el caso del síndrome de Cushing suprarrenal primario, se pueden utilizar inhibidores de la enzima suprarrenal para controlar el exceso de cortisol hasta que se realice la adrenalectomía uni o bilateral, de acuerdo a si es una enfermedad uni o bilateral. Y es más probable que se produzca insuficiencia suprarrenal con inhibidores de la esteroidogénesis, por lo que pues en estos pacientes se debe de tener un control estrecho de la vigilancia del cortisol urinario y en sangre para ajustar la dosis de estos medicamentos. En caso de carcinoma de adrenocortical, el tratamiento con mitotano puede no ser suficiente y pues en casos severos no controlados se puede añadir la mifepristona para tener un efecto beneficioso. Y bueno, en cuanto a las complicaciones, esto es importante ya que aparte de tratar el síndrome de Cushing, con las terapias ya mencionadas debemos de tratar todas las comorbilidades asociadas. Dentro de estas, pues las más importantes son las enfermedades cardiovasculares, como diabetes, dislipidemia, hipertensión, el riesgo de infartos agudos al miocardio o de eventos vasculares y los riesgos tromboembólicos asociados al síndrome de Cushing, y también las infecciones, ya que por el riesgo de infecciones oportunistas por la inmunosupresión que hay en este síndrome. Y pues todas estas comorbilidades van a deteriorar la calidad de vida del paciente, van a aumentar su mortalidad y pueden persistir aún después de la corrección del hipercortisolismo. Es por eso que es importante su tratamiento. En el caso de las deficiencias hormonales hipofisiarias, pues se debe dar terapia de reemplazo
hormonal posterior a la realización de si es que se realiza algún tratamiento quirúrgico o al haber una reducción en el cortisol. En el caso de diabetes, se ha visto que la mifepristona y la cabergolina pueden ayudar a la intolerancia a la glucosa y en cambio la pasiriatida puede deteriorar la tolerancia a la glucosa, de esto porque disminuye la secreción de insulina y de incretina, y pues estos pacientes, en caso de que se use, por ejemplo, pasiriatida, o en pacientes que ya tengan diabetes, o que aún persistan con diabetes después del tratamiento, pues se deben tratar con los distintos fármacos utilizados para diabetes, como metformina, inhibidores de DPP4 como sitagliptina, o inhibidores del receptor GLP-1 como liraglutido, o pues en su caso con insulina. En el caso de dislipidemia, el mitotano se ha visto que incrementa la dosis total de LDL y HDL colesterol. También es un potente inductor de CYP3A4, y pues en caso de que los pacientes tengan dislipidemia, pues se pueden utilizar estatinas. Preferentemente se recomienda el uso de rosuvastatina o pravastatina. En el caso de la hipertensión, se debe favorecer el uso temprano de YECAS o ARAS, y en el caso de que los pacientes tengan hipocalemia, pues se puede añadir espironolactona o eplerenona. Los inhibidores de la 11-beta hidroxilasa pueden empeorar la hipertensión, ya que estos aumentan el cortisol y los precursores de cortisol y de aldosterona, que pues tienen actividad mineralocorticoide. Y al contrario, la cabergolina y pasiriatida pueden ayudar a mejorar la presión arterial, independientemente del uso de drogas, de fármacos antihipertensivos. Y bueno, en el caso de los riesgos tromboembólicos, se recomienda la tromboprofilaxis de manera rutinaria en pacientes con síndrome de Cushing severo, sobre todo en pacientes inmovilizados o en el paciente posoperatorio inmediato después de la cirugía hipoficiaria o suprarrenal. Y se ha propuesto la profilaxis con altas dosis de heparina de bajo peso molecular, ya sea con nadroparina, 5.700 unidades, o enoxaparina, 400 miligramos subcutáneos al día. En el caso de las infecciones, generalmente se recomienda la profilaxis primaria para neumocistis Hiroveshi, en tratamiento con cotrimoxazol en pacientes con concentraciones elevadas de cortisol, y también pues se debe de prestar atención a las vacunas de los pacientes, especialmente vacuna de influenza y neumococo, para reducir el riesgo de que presenten estas infecciones por estos microorganismos. Y generalmente, para que se produzca infecciones por bacterias oportunistas, el cortisol debe ser debe estar en rangos mayor a 40 microgramos por mililitro, o un cortisol urinario mayor a 2.000 microgramos al día. También se puede observar osteoporosis en pacientes con síndrome de Cushing, que pues en este caso pues deben ser tratados en pacientes que tienen un daño bajo, es decir, que no tengan fracturas prevalentes, en mujeres premenopáusicas o en pacientes menores de 50 años, pueden recibir únicamente suplementación con calcio y vitamina D. En el caso de pacientes con daño severo, es decir, con hipercortisolismo severo
fracturas de cadera o vertebrales, o pacientes mayores de 70 años pueden requerir terapia activa con bifosfonatos, teriparatida o denosumab. Y también otras de las complicaciones que no están aquí son las psiquiátricas que tienen una contribución significativa para la morbimortalidad en pacientes con síndrome de Cushing. Particularmente se ha visto que los pacientes con síndrome de Cushing con alteraciones psiquiátricas presentan depresión mayor y ansiedad generalizada en el 54 al 81% de los pacientes, y es más común a edades avanzadas y en mujeres. También se han descrito ideaciones suicidas en estos pacientes, y psicosis se ha reportado en el 30% de los pacientes con síndrome de Cushing. Estos pueden tener aumento en la concentración de cortisol libre urinario, puede no haber un adenoma hipofisario, y generalmente se da cuando hay cuando la enfermedad ya es de larga evolución. En cuanto al tratamiento médico para ver si ya para la remisión del tratamiento no se ha estandarizado los parámetros para saber cuando la enfermedad o el síndrome de Cushing ya está remitido. Únicamente para el caso de las cirugías, que sí se toma el valor de cortisol libre urinario, que debe ser de 0, para decir que la cirugía es exitosa. En este caso se dice que se deben de evaluar clínicamente al paciente más que con los valores de las pruebas que ya mencionamos, y pues las características clínicas, signos y síntomas deben de remitir a lo largo del tratamiento con las distintas opciones. Y eso es para evaluar la remisión al tratamiento. No hay estándares que nos digan que con ciertos valores de, por ejemplo, cortisol libre en la orina o con prueba de dexametasona, podamos decir que ya está el paciente en remisión. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, pues se debe realizar una historia clínica cuidadosa, se debe realizar una elección personalizada de las pruebas de detección, y la observación a lo largo del tiempo pues van a aumentar las posibilidades de hacer un diagnóstico correcto de síndrome de Cushing. Y cuando la resección quirúrgica del tumor o tejido causal no es posible, el uso de tratamiento médico para reducir la producción o la acción de cortisol puede salvar la vida del paciente. Muchas dianas terapéuticas han sido exploradas en los últimos años, sin embargo, la efectividad clínica de estos pues requiere mucha mayor investigación para ser aprobadas. Y ya. Pues muy bien, aunque es otra vez muy extensa, pero muy bien. No sé si alguien quiere hacer algún comentario rápido antes de ya irnos a trabajar. Doctor Lozano. Ok. No, pues vámonos hasta mañana entonces. ¿Estuvo bien, Daniela? Estuvo muy bien, Daniela. Ya mañana comentamos, ¿vale? Sí. Sí ocuparon. Lolita y tú ocupan mucho tiempo, pero preparan bien las presentaciones. Ok. Bien. Gracias. Entonces, ¿tú vas a preparar algo para mañana, igual que Lolita? O yo tengo ya las preguntas también. Es que tengo guardia mañana. No, tú no vas a venir. No. Ok. Bueno, Lolita. ¿Puedo hacer un caso clínico? ¿Tú sí vas a venir? Yo sí. Tú sí vienes mañana. Los demás, quién sabe, porque... ¿Verdad? También. Ya. Sí. También. Bueno. Vemos, Okay. vemos. Entonces mañana vemos. Vemos, Está bien, doctor. porque ya es tarde.
Ándale pues. Bye, doctor. Sale. Bye.